Bueno, entonces el trabajo, la presentación tiene que ver con considerar el impacto de lo digital, pero en relación con la sociología de las organizaciones, ¿no? O sea que es un impacto en relación con un campo de estudio, con un campo de análisis de formación. La segunda... bueno, acá en esta imagen está esa diferencia, ¿no? Que uno puede, y me parece que un poco las presentaciones anteriores fueron más en esa dirección de un análisis empírico de casos de intervención situados con criterios valorativos explícitos. En cambio, la propuesta que consideré tiene que ver con pensar la sociología de las organizaciones en tanto campo de estudio, en términos disciplinarios, de teoría, de perspectivas y de enfoques, ¿no? Pensar esta relación, cómo entra la cuestión de la digitalización al campo de la sociología de las organizaciones. La que sigue. Entonces, acá está simplemente aclarado el objetivo, el impacto de lo digital en el estudio de lo organizacional, y la presentación la organicé a partir de 3 cuestiones o de 3 preguntas. No son exhaustivas, no son determinantes, pero sí son significativas en la historia de la disciplina. Son significativas entonces en relación con ese análisis organizacional como campo de estudio. La siguiente. Bueno, acá simplemente hay como algunas referencias más generales de ese impacto de lo digital a partir fundamentalmente del 2008, del 2010, en términos económicos, en términos políticos, en términos culturales. Hay, bueno, algunas referencias importantes que tienen que ver con, hay varios autores, ¿no? Que hablan, incluso acá se mencionó el capitalismo, bueno, 4.0, que menciona Galeano, o una nueva etapa fundamental de la modernidad, y en general el punto de discontinuidad es el 2010, ¿no? Los cambios en los procesos laborales, productivos, económicos, en la categoría que aparece frecuentemente como economía digital, economía de plataformas. En términos culturales, también transformaciones muy fuertes que trae ese mundo digital. Y bueno, yo referencié ahí simplemente 2 conceptos bastante importantes de Tulhan, ¿no? La idea de la desaparición de las cosas y el avance del dato, ¿no? Absolutizando todo, y la configuración, digamos, la pérdida de esa dimensión humana y esta figura de los infómatas, ¿no? Y en términos políticos también hay muchos trabajos muy interesantes de cómo ese mundo digital reconfigura las relaciones de poder y en términos globales, ¿no? Acá, por ejemplo, Sadene inicialmente habla de humanidad aumentada, como de un mundo paralelo, pero de una administración digital de ese mundo paralelo. Hay autores más recientes que directamente donde se rompe ese paralelismo y ese universo digital es totalizante, ¿no? Hay un universo digital contra uno analógico, ¿no? La siguiente. Bueno, las 3 preguntas son estas, las 3 cuestiones. La noción de organización, esa definición clásica de organización, cómo se sigue transformando radicalmente, la relación entre tecnología y organización, que también es una relación, una categoría, un tema, una cuestión muy clásica del análisis organizacional, y el no burocrático, también otro concepto que es fundante de la disciplina. La siguiente.
Respecto de la noción de organización, acá hay como una secuencia en el tiempo, desde esa primera noción de la organización, digamos, como burocracia, la organización tomando las características que identifica Weber en el concepto de cuadro administrativo burocrático, ¿no? La burocracia, administración, organización como equivalencias. La traducción que hace la sociología norteamericana en el trabajo de Parsons, fundamentalmente esa relectura de Weber desde el estructural funcionalismo, donde esa burocracia se abstrae más aún y se universaliza, ¿no? y aparece, digamos, hay como la pérdida de algunas categorías importantes del planteo weberiano, fundamentalmente de lo político, o en general de esa dimensión más filosófica que se pierde desde esa perspectiva parsoniana, ¿no? Es una organización, es la organización técnica, de la racionalidad técnica, del taylorismo, de la administración científica, ¿no? Un otro momento determinante en los 80, donde esa perspectiva funcionalista se rompe del todo y la organización empieza a pensarse de diversas formas, de diversas maneras, con límites relativos, ¿no? Fundamentalmente hay digamos, una diversificación de perspectivas muy fuerte a partir de los 80, pero hay una perspectiva que es bastante predominante, que es la teoría general de los sistemas, no es original parsoniana, sino una fuertemente resignificada en los 80 y en los 90, fundamentalmente que viene de la biología, pero bueno, también de la matemática, así es como continuidad en el mundo de la informática. Y bueno, ahí hay como otras definiciones posibles de lo organizacional, de esa estructuración muy importante. Después yo marqué los estudios críticos en administración o los estudios críticos organizacionales, que si bien no son predominantes, para nada constituyen el mainstream, son un punto de inflexión muy importante que tiene que ver con incorporar toda la tradición de ciencias sociales y humanidades más europea, francesa, hacia el mundo anglosajón, y entonces ahí hay esa organización se define en esos términos sociales que trae toda la tradición francesa, ¿no? del existencialismo en adelante, ¿no? Y fundamentalmente los enfoques Foucaultianos son bastante importantes y siguen teniendo bastante vigencia desde este grupo, desde estos enfoques, desde estas perspectivas. Y como último momento, el actual, y yo lo denominé así un poco en borrador, ¿no? Lo digital pensando la organización, y en donde aparece ya la disolución profunda de los límites, o sea, en algún momento, digamos, en esa versión anterior aparecían las redes, la ecología organizacional, ¿no? Esos límites difusos, y hoy por hoy quizás que cabe hablar de esa dilución casi total, en esa lógica de flujos, de variabilidad, de transversalidad, ¿no? Como que digamos, concepción predominante de organización, o la organización, digamos, de punta, con una descentralización extrema, pero que a la par también se dan en paralelo procesos fuertes de concentración y de grandes organizaciones, ¿no? Como una paradoja. Si pensamos en el mundo digital, quizás pre-2010, 2010, es un mundo descentralizado. Del 2010 en adelante, si bien estas formas descentralizadas que siguen esa arquitectura propia de la web, también conviven con formas cada vez más concentradas, ¿no? Grandes organizaciones, en la que sigue, no sé, Emiliano, si podés, aparece como algunas referencias más específicas, también muy en borrador, de lo que puede pensarse como la organización en este universo contemporáneo, digital. Quizás la referencia a organización paradigmática
singular, plural con límites relativos, son las plataformas, fundamentalmente las grandes plataformas, las plataformas de infraestructura, como nuevas organizaciones productivas que podemos pensar, ¿no? como digamos, sector más dinámico que también que tracciona los demás sectores económicos. Hay este autor que les mencionaba, Galeano, habla de la transformación de esta idea del software se hizo hardware, o sea, justamente donde se rompe esta idea de paralelismo entre lo digital y lo analógico, y donde esa economía, que era solo economía de conocimiento, también es economía en un sentido material, incluso se habla de la incidencia en proporciones cada vez más altas en el antropoceno de ese mundo digital, o sea, la incidencia geológica de esa actividad humana digital, ¿no? Y él habla desde las grandes instalaciones de infraestructura, esos cables transoceánicos, hasta los minerales raros, y la extracción y las lógicas que se generan, también ese impacto material directo en las fuentes de energía, ¿no? Digamos, en la medida que va escalando ilimitadamente este mundo digital, requiere de fuentes de energía muy importantes, ¿no? Esa idea entonces del hardware, el software que se transformó en hardware, o esa economía del conocimiento, esa economía de lo inmaterial que tiene un efecto material cada vez más profundo y duradero, ¿no? Entonces esa indiferenciación. También esta idea del arribo del tecnofeudalismo, un poco como provocación, que aparece también en varios autores, yo acá tomé uno, Durán, esta idea de esa configuración de esas organizaciones feudos, que van borrando la distinción entre lo político y lo económico, ¿no? Esa organización feudo, donde lo político es lo económico, como las relaciones feudales, y bueno, y Durán habla también de las formas de producción y los medios de producción en términos los usuarios como siervos de gleba, ¿no? Esa relación de dependencia cada vez más fuerte para la propia supervivencia, ¿no? Como usuaria, ¿no? como sujeto en el siglo XXI. La siguiente. Bueno, la segunda, esta sería como el planteo, las preguntas para la primera cuestión de qué es una organización hoy. La segunda cuestión es esa relación entre organización y tecnología. Y ahí tomé un clásico criollo nuestro de la facultad, que es muy importante, esa referencia, ese libro que escribieron Suárez y Feldman de Tecnología y Organización en el 75, que fue... Ellos ahí... un poco resumen y hacen un planteo propio de los principales autores de referencia de la época, que son de los 60 en Estados Unidos, ¿no? Fundamentalmente, bueno, y inglés, ¿no? Tris es inglés, Thompson y Tris y Emery. Acá ya mi colega desarrolló bastante la categoría sociotécnico, ¿no? que aparecen como, digamos, dos perspectivas muy fuertes y fundantes de la sociología de las organizaciones. La que sigue. Bueno, en relación, voy brevemente cada una del aporte de estos autores, digamos, qué nos pueden decir o qué preguntas aparecen desde estos autores respecto de la situación actual. En el caso de Thompson, yo tomé una categoría de las muchas que tiene en Organización en Acción, que es el libro como también un clásico paradigmático, esta distinción que además tomaban Suárez y Feldman respecto de las tecnologías primarias y secundarias, ¿no? El planteo de Thompson es que todas las organizaciones tienen un núcleo tecnológico que supone las tecnologías centrales, que tienen que ver con el objetivo, con el objeto de producción de esa organización,
y a su vez hay tecnologías secundarias que sirven a ese núcleo tecnológico. O sea que las tecnologías en una organización pueden clasificarse jerárquicamente en esas tecnologías secundarias y primarias, ¿no? Porque la tecnología primaria, eso que produce la organización, cómo lo produce y sus procesos, tienen que ser ininterrumpidos, tienen que estar resguardados de cualquier accidente, de cualquier acontecimiento, de cualquier eventualidad, tienen que estar planificados, o sea, funcionan, según Thomson, como sistemas cerrados. Entonces, las tecnologías secundarias necesariamente tienen que funcionar como sistema abierto, o sea, regulando, amortiguando, produciendo esa homeostasis en el sentido clásico de la organización, ¿no? Manteniendo ese equilibrio. Si pensamos el por hoy, el mundo tecnológico en las organizaciones, y lo primero que aparece roto es esa jerarquía entre tecnologías secundarias y tecnologías primarias, ¿no? Como esas tecnologías secundarias, en las medidas que avanza la digitalización, quizás en los 90, quizás hasta el siglo XX, se mantenía bastante pertinente esta distinción entre una tecnología secundaria, ¿no? Esos programas enlatados administrativos sirviendo al núcleo tecnológico de la organización en ese rol subordinado, pero hoy por hoy claramente lo que aparece es que esas tecnologías, en el sentido de las aplicaciones, de las plataformas, estos términos que con los que venía conversando, tienen un rol fundamental y empiezan a ser determinantes de qué se produce, de cómo se produce, o sea, ese lugar de asistencia deja de serlo. Yo acá mencioné solo para que ilustrativamente el caso, por ejemplo, de la producción intelectual, cultural o artística con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Ahí es como el punto quizás más caliente, más rojo, donde se hace bien evidente cómo las tecnologías de punta actuales dejan de tener ese carácter asistencial subordinado y claramente empiezan a reconfigurar la actividad sustantiva misma, ¿no? En los casos que yo pongo es como que entra directamente en tensión y en cuestión la propia actividad en un sentido amplio, no en una forma de ese desarrollo artístico, en una forma de ese desarrollo intelectual, ¿no? Sino que la ponen en cuestión profundamente. O sea, esta idea de medio para fin queda claramente alterado, ¿no? Por eso ahí aparece la idea de variabilidad y de inversión. La siguiente, bueno, en el caso de TRIS, igual la colega se explayó y de manera muy interesante sobre los sistemas sociotécnicos, es esta noción de que lo digital configura, ¿no? Los procesos tecnológicos configuran las relaciones sociales en la organización, son relaciones sociales consideradas de la psicología social, podríamos decir, si bien Tris era también psicoanalista y demás, ¿no? Esta idea de la tarea en el centro, la actividad, son esas relaciones entre los integrantes las que aparecen en esa noción de sistema sociotécnico, así como el proceso tecnológico configura las relaciones sociales, ¿no? Desde la perspectiva original de Tris en los 60, en el Instituto de Tavistock, ¿no? Esa relación era recíproca, ¿no? Claramente determinadas relaciones sociales configuraban y colaboraban con esa construcción de lo tecnológico, implícitamente, no siempre de forma abierta, y a su vez esa modalidad tecnológica configuraba las relaciones, ¿no? Entre los integrantes respecto de la actividad, de la producción, del trabajo, de la tarea, ¿no? Hoy por hoy cabría preguntarse si es efectivamente recíproca o si cada vez es más asimétrica, ¿no? En el mismo sentido que mencionaba antes, como esa dimensión tecnológica va determinando cada vez más fuerte y más profundamente esas relaciones sociales en torno al trabajo, ¿no? O sea, ¿qué margen
tiene el grupo como tal, o esa dimensión humana, más allá de que sea el perfil de un usuario, ¿no? Que aparezca, de incidir sobre ese proceso tecnológico, ¿no? Esa simetría parece, a su vez, cada vez pronunciarse más, ¿no? Esa relación cada vez es más intensa, que creo que también apareció muy claro en la ponencia anterior, pero el alcance de lo tecnológico cada vez es más potente, ¿no? Incluso en términos subjetivos, ¿no? Esta idea de la salud mental también que aparecía muy claramente en la ponencia anterior. La que sigue. Bueno, y la tercera cuestión sería el concepto de burocracia, ¿no? Si hay una reemergencia o no, si apareció Victoria me queda poco tiempo, creo. Es así, ¿no? Sí. Bueno, simplemente lo digo muy brevemente. Cabe pensar en una nuevas formas burocráticas con nuevas características. El denominador común entre estas tecnologías actuales, estas plataformas, y la burocracia, esa burocracia caracterizada por Weber, es el peso de la homogeneidad, la unicidad y la gran escala, que son cuestiones bastante determinantes de la estructuración burocrática, ¿no? Quizás una unicidad y una homogeneidad mucho más potente porque es capaz de contener la diferencia, ¿no? Estas interfaces que permiten customizar ¿no? personalizar en ese intercambio con las plataformas, ¿no? Pero, digamos, desde el lado, digamos, desde el lugar de la plataforma, de la organización, de este mundo digital, no dejan de ser datos segmentados de alguna forma, ¿no? Clasificados de alguna forma. No es que aparezca efectivamente lo personal a escena, ¿no? En términos que lo entendemos convencionalmente. La siguiente. Bueno, y otra característica muy importante de lo burocrático es digamos, esto de lo preestablecido, ¿no? Como que son esos procesos preestablecidos, hay como un momento de la decisión y otro de la ejecución, por eso requiere mucho control, y eso aparece claramente en cualquier aplicación, en cualquier forma de digitalización, ¿no? Donde las interacciones están muy preestablecidas, ¿no? Y son también procesos abstractos con resultados abstractos. Muy parecido, ¿no? Lo que podríamos decir es un expediente con procedimientos que están preestablecidos con resultados abstractos, ¿no? En el sentido impersonales, y con procesos también preestablecidos y abstractos. Acá, bueno, está la referencia, bueno, a la Big Data, a la noción de infodemocracia, a la desaparición de las cosas como tal, ¿no? Esta centralidad del dato, así como podríamos decir en esa burocracia weberiana, la centralidad de la oficina. La que sigue, ya creo que es la última. Emiliano, no sé si... la universalización y la concentración ilimitada, ¿no? Esta idea también de la burocracia en ese imparable, porque la capacidad de trabajar a escala, y es a su vez la concentración, ¿no? Esto que son también dos tendencias que se dan muy fuerte en relación con el mundo tecnológico, con estas plataformas de infraestructura y en general con cualquier aplicación derivada de esas plataformas de infraestructura, ¿no? Esto de poder operar en cualquier parte, que tiene una progresión geométrica, ¿no? Esto de tratar de concentrar usuarios con subvenciones cruzadas o distintos servicios que ofrecen, y lo atractivo, ¿no? Esta cosa de que opera desde lo subjetivo, quizás esa es una diferencia muy importante, ¿no? Esta idea de que aparecen como espacios vacíos, disponibles, abiertos, para que operen los usuarios, pero en realidad, ¿no? Son espacios muy estructurados, ¿no? Y la que sigue.
Bueno, acá hay una comparación, un cuadro que compara, ¿no?, el alcance, la potencia y la condición política en términos de continuidades, pero también algunas discontinuidades, ¿no?, como esto que mencionaba antes, el alcance actual, si pensamos estas plataformas de infraestructura en particular, con un alcance más potente, en la medida que puede incorporar, puede personalizar, puede incorporar la diferencia. A su vez, sí, habla Sadin, ¿no?, como que llega a la existencia misma de las personas. O sea, esa diferencia además tiene que ver con la cotidianidad, con el mundo privado, con, ¿no?, como esta idea del teléfono dentro de mi habitación, y la condición política, ¿no? O sea, también, ¿no?, como que es esa condición política, a diferencia de esa estructuración burocrática, aparece más invisibilizada, ¿no? Esta idea de que es una administración, una gestión soft, indolora, casi imperceptible, donde nosotros mismos concedemos, ¿no?, ese poder, o nosotros mismos concedemos, digamos, esta idea de que son medios de producción que sí disponen, digamos, los propios trabajadores, pero que son absorbentes, ¿no? Como que nosotros damos nuestros propios datos totalmente conformes, de acuerdo, ¿no?, como incluso involucrados como algo autónomo. Y la última, bueno, acá está, bueno, es simplemente una síntesis, ¿no? Cómo es posible en ese recorrido por la sociología de las organizaciones pensar que hay una redefinición de lo organizacional a partir de lo digital, y que es una redefinición muy importante. Que en esa relación tecnología y organización hay condiciones que cambian y otras condiciones que sí continúan, ¿no? También, ¿no?, como que cabría hablar de una reemergencia de lo burocrático, es decir, una continuidad de la validez de ese concepto de lo burocrático, pero, digamos, mejorado y más potente, podría pensarse en esos términos. Y creo que ahora sí es la última, no comento más. Un poco la idea de la presentación y de tomar autores clásicos tiene que ver con esto, ¿no?, con que frente a nuevos procesos, nuevas realidades, desde los estudios organizacionales como campo de estudio, como campo de análisis, me parece particularmente importante retomar como algunos conceptos, algunas visiones clásicas para ver qué nos dicen de hoy, ¿no? Un poco para consolidar la disciplina, ¿no?, para darle una continuidad significativa, y también en relación con esto no dejarse llevar por un optimismo ingenuo, que me parece que en esta mesa ocurrió, ni por un rechazo reactivo, ¿no?, puramente reactivo, sino esto de poder comprender y poder resignificar o retraducir en estos conceptos que son fundacionales y muy fundantes de la sociología de las organizaciones. Bueno, disculpen la demora, los accidentes. Bueno, hay algunas referencias bibliográficas ahí. Bien. Muchas gracias, Mariana, por tu presentación. Muy interesante.